Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar sobre las categorías gramaticales, que tienen distintas nominaciones. Los podemos conocer como categorías sintácticas, clases formales, también van a escuchar como clases lexicales o partes de la oración. Pero todas ellas se refieren a las categorías gramaticales, las cuales son sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, determinante, sustituto o pronombre, preposición, conjunción e interjección. ¿Ya? Estas categorías gramaticales, los cuales vamos a ir llevando durante toda la materia, son estudiadas desde distintos criterios, desde el criterio morfológico, el cual es la estructura interna de la palabra, el criterio sintáctico, el cual consiste en la función u orden de la palabra dentro de la oración o de la frase, y el criterio semántico, el cual consiste en el estudio de significados de las palabras, pero dentro de la oración o de la frase. ¿Ya? Las categorías gramaticales son clasificadas según grupos, según los criterios mencionados. En este caso nos vamos a enfocar en el criterio morfológico, ¿ya? El cual dice que las categorías gramaticales se dividen en dos grupos, las variables y las poco o nada variables. Son dos grupos, primer grupo y segundo grupo. Las variables son aquellas que pueden variar dependiendo de los afijos que se les añadan. En este caso están los sustantivos, adjetivo, verbo y adverbio. ¿Ya? El cual, por ejemplo, decimos perro. Al decir perro, estamos mencionando que es un can masculino, ¿no es cierto? Pero si decimos perros, estamos diciendo que son varios, ¿ya? Perrito, estamos diciendo que es un can, pero un cachorro, ¿no ve? Perrito. Entonces, si se dan de cuenta, al añadir sufijos como ito a la palabra perro, o sea, al lexema perro, en ese caso varía de significado, ¿ya? De can mayor, adulto, a can, a un cachorro, ¿no? El segundo grupo son las las categorías gramaticales poco o nada variables, ¿ya? Donde están los determinantes, sustituto, preposición, conjunción e interjección. ¿Por qué se llaman poco o nada variables? Porque estas palabras, este tipo de palabras, al añadirse sufijos, no cambian en su significado. Por ejemplo, de. A la preposición de no se le puede añadir otro tipo de sufijos, por lo tanto no cambia, no varía, ¿ya? Es por eso que se llaman poco o nada variables, y hay algunos que sí varían, ¿ya? Mi, por ejemplo, mi, mis, ahí están variando, ¿no ve? Mi, que es mío, posesión en primera persona, posesivo en primera persona, mis, el primero era el singular, mis ya sería plural, ¿no es cierto? Entonces está variando un poco, pero no admite otro tipo de sufijos con el cual puede cambiar su significado por completo.